muy queridos en el Señor, la victoria es la consumación normal de la vida cristiana. Por eso el apóstol San Pablo decía: por lo demás, ahora me está reservada la corona de la justicia, la cual me será dada por el Señor, justo juez. Claro que la corona de la justicia, la corona, solo se da a aquellos que vencen en el combate. San Agustín decía que la corona de la victoria solamente se le puede dar a los que han tomado parte en el combate. En otro lugar decía el santo: ¿cómo puede haber corona sin victoria? ¿Y cómo puede haber victoria sin lucha? Es necesaria, pues, la lucha. Y es que la lucha, el combate, son la condición normal de todo hombre que viene a este mundo, pero de una manera más especial y peculiar de los cristianos. La lucha, el combate y consiguientemente la victoria. Y digo consiguientemente, o mejor, normalmente, porque si es lo propio y natural que a la lucha y al combate, sobre todo las propias del cristiano, le siga la victoria, tal cosa es normal, pero no significa que necesariamente ocurra. La victoria puede ocurrir y puede no ocurrir. Por eso, según el libro del Apocalipsis, cuando el Espíritu habla al ángel de la iglesia de Éfeso, le dice al final de la carta: y al que venza, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Al que venza. Solamente a los que venzan. Solamente los que alcancen la victoria. Solamente los que lleguen a un final feliz del combate que han sostenido brava y valientemente. Y al que venza, yo le daré la corona de la justicia, que está la corona de la vida, de la corona del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y por eso, precisamente, decía ya mucho más antiguamente el libro de Job: ¿acaso alguien puede dudar que la vida del hombre sobre la tierra es milicia y que sus días son como los de un jornalero? Y así es. Luego, la vida del hombre, y más especialmente, repito, la del cristiano, es lucha, es combate. Combate y lucha que normalmente están destinados, con la ayuda de la gracia, con la ayuda de las fuerzas que nos vienen del Señor Jesús, están destinados, digo, a la victoria. Pero precisamente porque la vida del cristiano, lejos de ser una vida flácida, tranquila, sin problemas o sin preocupaciones, es una vida de constante lucha, eso significa que ha de ser también, y por lo tanto, una lucha de constante vigilancia. La lucha, el combate, el aprestarse para la llegada del enemigo, significa una actitud de vigilancia. Por eso San Pedro, en una de sus cartas, nos decía: vigilad y orad, porque el demonio anda siempre alrededor de vosotros buscando a quien devorar. No os descuidéis, por lo tanto. El demonio anda siempre alrededor de vosotros, querens quem devoret, buscando a quien devorar. Y de hecho, las vírgenes necias de la parábola no pudieron entrar con el esposo a la cámara nupcial precisamente porque no se habían preparado, porque habían descuidado la vigilancia, porque no habían provisto de aceite con sus lámparas. Y de ahí, por eso nos dice también el Señor Jesús, en la parábola de la buena semilla y de la cizaña, que el enemigo entró en el campo después de que éste había sido sembrado, y sembró en él cizaña. Y dice el Señor que tal cosa la hizo el enemigo, cum dormiren homines, mientras los hombres dormían. O sea, en aquel momento en que estaban descuidados y que no se prestaban a la vigilancia. Pero que la necesidad de la vigilancia para llevar a cabo un feliz y exitoso combate es algo consustancial
en la existencia del cristiano, es cosa que nuestro mismo Señor Jesús nos lo avisa repetidas veces en el Evangelio. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y sus famosas palabras, repetidas por los 3 sinópticos, nos dicen, por ejemplo, si el dueño de la casa supiera a qué hora había de venir, a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, estaría velando y no dejaría que se horadase su casa. Unas palabras del Señor que nos transmiten todos los evangelistas, o al menos todos los sinópticos. Por eso, la Iglesia se ha considerado siempre a sí misma, a través de su historia, como la barca de San Pedro, que cruza pues, los procelosos mares del mundo, llenos de peligros y de avatares que pueden resultar incluso en catástrofe. La barca de San Pedro. Y por eso esa barca de San Pedro, que es la Iglesia militante, se llama precisamente así, Iglesia militante, que significa la que lucha, la que combate, la que se enfrenta con el enemigo, a diferencia de la Iglesia triunfante, que es la que después de haber combatido y vencido, se encuentra ya en el cielo. Claro, tal cosa así fue durante muchos siglos, durante mucho tiempo en la historia de la Iglesia, esta idea de la necesidad del combate para conseguir la victoria, para alcanzar al Señor Jesús. Claro, esta idea, digo, quedó bien clara, la vivía bien con toda claridad y sin duda alguna la Iglesia hasta más o menos el siglo XX. A mediados del siglo XX, y yo lo he presenciado y lo he vivido, porque soy de aquella época, pues ocurre un fenómeno la más de extraño. Ocurre un golpe de timón que proporciona un cambio verdaderamente sustancial a la Iglesia. La Iglesia comprende, sobre todo a partir del Papa Juan XXIII, el Papa que convocó el Concilio Vaticano II, la Iglesia comprende o piensa comprender, haber comprendido, que su postura de Iglesia beligerante o de Iglesia militante, o de Iglesia misionera, o de Iglesia apostólica, o de Iglesia que pretende la conversión de los que no pertenecen a ella, es un concepto que debe ser cambiado por el de Iglesia complaciente, Iglesia dialogante, Iglesia tolerante. El Papa, el buen Papa, con sus buenas intenciones, que sin duda las poseía, estaba convencido de que el concepto de Iglesia militante, o de Iglesia beligerante, o de Iglesia que vigila para que el lobo no entre en el rebaño de las ovejas y el peligro no acabe con ellas, la Iglesia que avisa de los errores, de las herejías y de los peligros a los cuales sus miembros se pueden ver enfrentados, este concepto tenía que dar paso al concepto de Iglesia de la mano tendida, de la Iglesia dialogante, de la Iglesia tolerante, de la Iglesia de la comprensión, de la Iglesia de la amabilidad, de la Iglesia que tenía que cambiar su concepto de que los herejes o separados habrían de volver al redil por otro concepto completamente distinto. No se trata de convertirlos, sino de que lleguemos todos a un punto común, a un lugar común. Por supuesto que no se aclaraba suficientemente en qué consistía ese lugar común y qué podría suceder cuando todos llegáramos a ese lugar común de una especie de religión sincretista o estandardizada. No se podía saber. Pero los acontecimientos posteriores nos lo hicieron claramente comprender. En la Iglesia del diálogo, la Iglesia de la tolerancia, la Iglesia de la comprensión, pues suscitó consecuencias de las que ahora hablaremos, que podemos adelantar ya, que fueron verdaderamente desastrosas. Claro que podríamos preguntarnos, ¿por qué la Iglesia, que durante 20 siglos había vivido esta idea clarísima, imbuida por su fundador, continuada por los apóstoles, de que debía luchar, de que su condición en este mundo era la de milicia, Iglesia militante, la de que debía mantener constante y continua vigilancia contra las asechanzas del león rugiente del que hablaba San Pedro, refiriéndose al demonio, contra los criterios del mundo, materialistas, contrarios a Dios, manejados hábilmente por el demonio, etc.
¿Por qué la Iglesia cambió esta actitud por una actitud de Iglesia de mano tendida, de Iglesia tolerante, una actitud que algunos incluso se atreverían a llamar de actitud entreguista? ¿Por qué? Se sabe perfectamente por qué. Y fue porque el miedo invadió a la Iglesia, invadió a muchos miembros de la Iglesia, incluidos muchos jerarcas de la Iglesia. Así tenemos, por ejemplo, que poco antes de comenzar el concilio, el Papa firmó con Khrushchev el Pacto de Metz, el pacto por el cual la Iglesia se comprometía no ya a no condenar el comunismo en el concilio, sino incluso a no nombrarlo siquiera. La Iglesia se comprometía a no nombrar, a no condenar y a no molestar en absoluto al comunismo y a quienes lo profesaban. A cambio de eso, Khrushchev prometía una especie de algo más de tolerancia con respecto a los cristianos que vivían en los países sometidos al yugo marxista. Tolerancia, por cierto, que luego los comunistas no cumplieron en absoluto, como siempre suele ocurrir. Claro, la Iglesia se encontró porque la actitud de Juan XXIII fue continuada luego por Pablo VI, que fue el Papa que le sucedió y confirmó los pactos con el comunismo en el concilio y los mantuvo firmes tales pactos. Esto obedecía a que tanto Juan XXIII con sus buenas y bellísimas intenciones, como Pablo VI con sus no menores intenciones en cuanto a bondad y en cuanto a sinceridad, pues se dejaron contagiar del ambiente que por aquello, yo lo recuerdo perfectamente, que el ambiente que corría a mediados del siglo, del miedo de muchos cristianos, incluidos jerarcas de la Iglesia, miedo a los pretendidos avances de la ciencia, que se pensaba algo así como si la ciencia fuera a dejar el entredicho a la religión, y miedo a los avances del comunismo, acerca de los cuales tales cristianos, incluidos jerarcas de la Iglesia, estaban convencidos de que acabaría dominando el mundo y por lo tanto había que ponerse en paz y en concordia con él. Claro, este miedo fue el que motivó una actitud de entreguismo, de diálogo, de pretendido comunismo, que luego resultó más bien un sincretismo que un ecumenismo, etcétera, que produjo entre el pueblo cristiano, además de una confusión absoluta, desastrosas consecuencias. ¿Por qué este miedo? ¿Por qué la Iglesia o muchos miembros de ella se dejaron dominar por el miedo? Fijaos que nuestro Señor Jesús nos dice claramente que el miedo está unido a la poca fe, a la fe vacilante, a la fe escasa, a la fe débil. Lo vemos, por ejemplo, en el Evangelio de hoy, el Evangelio de la tempestad calmada. Cuando los discípulos en la barquilla, mientras el Señor, derrengado por el trabajo, dormía sobre un cabezal en la popa de la barca, cuando los discípulos en la barquilla, asustados porque el estruendo del viento y el fragor del mar y de las olas iban a hacer zozobrar la barquilla, asustadísimos, a pesar de ser hombres ya avezados a luchar con el mar, viendo que la barca se hundía, procuraban achicarla del agua, pero no lo conseguían, se lanzan desfavoridos, asustados sobre el Señor y lo despiertan. Pero Señor, ¿no ves que perecemos? Y el Señor se levanta y antes de encararse con los vientos para hacerlos detenerse, y con el mar para hacer que cese de rugir y cese de moverse, como así lo hizo, pero antes de eso increpa directa y duramente a sus discípulos. ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? ¿Lo veis? ¿Veis la conexión entre el miedo y la fe vacilante? ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? ¿Dónde está vuestra fe? El cristiano no se puede dejar dominar nunca por el miedo, porque el cristiano se sabe conducido, animado e injertado en Cristo el Señor Jesús, el cual no puede ser nunca derrotado por Satanás. ¿Por qué tenéis miedo?, le dice el Señor a sus apóstoles asustados en la barca ante la tempestad. ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe?
Así lo dice en el Evangelio de San Mateo. Y alguno de los sinópticos, en el mismo pasaje, dice: ¿dónde está vuestra fe? Claro, esta postura y esta situación de miedo, de desaliento, de susto, de desánimo, motivó muchísimas consecuencias en la Iglesia, como os he dicho antes, además de una enorme confusión entre los fieles. Y así, por ejemplo, aludamos a uno de los problemas que por entonces se suscitaron en la Iglesia con motivo de esta actitud medrosa. Por ejemplo, el problema que hoy vivimos con toda intensidad, llevamos ya demasiados años con este problema a cuestas, el problema del pacifismo. El problema de la paz en el mundo. Porque no cabe la menor duda, y esto nadie con buena fe lo puede poner en entredicho, que el concepto de la paz según Cristo, el concepto de paz cristiana, ha sido totalmente cambiado en la pastoral de la Iglesia moderna por el concepto de la paz según el mundo. Pero sucede, cosa extraordinaria, que el concepto de la paz según Cristo no solamente es distinto al concepto de la paz según el mundo, sino que es contrario a ese criterio mundano de la paz. Jesucristo habló de la paz y se la prometió a sus discípulos cuando les dijo aquellas palabras: la paz os dejo, mi paz os doy. Fijaos que el Señor les dice que les deja la paz, así hablando en general. Pero a continuación, a renglón seguido, en el mismo versículo, añade el Señor con toda claridad: mi paz os dejo, mi paz os doy. Atención, pues, al adjetivo posesivo mi. No es la paz del mundo, es la mía. Mi paz os dejo, mi paz os doy. De manera que cuando el Señor habla de la paz, en general, es porque entiende que la única paz verdadera es la suya, la que Él proporciona, la que nace de la unión con su corazón. Porque la paz del mundo, entendida como mera ausencia de guerras, la ausencia de guerras, y ya está, que es como el mundo la entiende y como la Iglesia la viene predicando durante muchos años, porque ha cambiado su concepto de la paz. La Iglesia, la mera ausencia de guerras no es la paz de Cristo. La mera ausencia de guerras que lleva el mundo buscando ya durante miles de años y no ha conseguido ni conseguirá, solamente podría ser la consecuencia y el resultado de que el mundo se decidiera, los cristianos sobre todo, a vivir la paz de Cristo. Porque la paz, como ausencia de guerra, como concordia entre los hombres, como entendimiento y amor entre los hombres, solo se podría entender mediante la unión de los tales, de los hombres, con Cristo, en el corazón del Señor. Fuente de toda paz, fuente de toda alegría, fuente de toda vida. Decía, que el concepto de la paz es completamente ajeno al Evangelio y a todo el Nuevo Testamento. Y no solamente ajeno, sino incluso contrario. Ajeno porque ya hemos visto que el concepto de la paz no es el concepto que Cristo tenía. El concepto de la paz mundano es distinto al de Jesús. Es más, para que no quede ninguna duda, el Señor nos dice: yo no os doy mi paz como la da el mundo, estableciendo con toda claridad que la paz del mundo no es la suya. Yo no os doy la paz como la da el mundo, os dejo mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como la da el mundo, esa no. De manera que queda bien claro en la mente de Jesús, y por lo tanto en el meollo de lo que significa el mensaje cristiano, que la paz de Cristo no es la paz del mundo. Y digo que es un concepto no solamente ya ajeno, sino incluso contrario. En primer lugar, porque las guerras no son el mal absoluto, como el mundo de hoy y mucha pastoral de la Iglesia de hoy pretenden hacérnoslo creer. Las guerras, aunque algunos se escandalicen, no son el mal absoluto. Existe la guerra justa, que la Iglesia ha reconocido como tal durante 20 siglos. Y existe el derecho a la legítima defensa.
el cual ha de ser reconocido no ya a los individuos como tales, sino también a las naciones. El derecho a la legítima defensa, en cuyo caso la guerra no es un mal, incluso es una necesidad. Luego, si la guerra no es un mal absoluto, no se puede predicar un cristianismo a ultranza, un pacifismo a ultranza, un pacifismo a toda costa, sea como sea y cueste lo que cueste, aunque sea el no defenderse y dejarse ultrajar y privar de la vida por los mismos enemigos. Además, ocurre otra cosa, que la Iglesia, el concepto de paz mundana, o la idea de que puede llegar un momento, la idea que sostiene el pacifismo mundano, de que ha de llegar un momento en que ya no existan guerras en el mundo, es una utopía. Y siendo pues una utopía, es una falsedad, un error, una mentira, una estafa al pueblo cristiano y al pueblo en general. Siempre han existido guerras. El criterio mundano sobre la guerra es que es intrínsecamente mala y que hay que acudir al cristianismo, al pacifismo a toda costa. Pero es que los criterios mundanos son siempre absolutamente contrarios a los criterios cristianos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice el Señor. Siempre han de estar en contraposición los criterios cristianos a los mundanos. Y en la medida, y solo en la medida en que son contrarios, se puede asegurar que los criterios cristianos que en ese momento están sobre el tapete son auténticos. Si son según el mundo, es porque se han mistificado o se han falsificado. Entonces, ¿por qué el miedo? ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Por qué ese cambio de actitud complaciente ante el mundo, ante el temor de que el mundo va a acabar imponiendo sus criterios a todos? El comunismo, por ejemplo, o que los avances de la ciencia van a dejar entredicho la fe. Realmente, y dicho sea entre paréntesis, hay que tener muy poca fe y muy poco conocimiento de la ciencia para creer que la ciencia puede ser enemiga de la fe. Repito que hay que tener muy poco conocimiento de la ciencia y muy poca fe para creer que puede haber contraposición entre la fe y la ciencia. Pero en fin, entonces se dio lugar a la iglesia de la mano tendida, como os he dicho antes, y a la iglesia del consenso, sin darse cuenta de que el mundo jamás aceptará el más mínimo consenso con el cristianismo. Cuando la iglesia ha pretendido entenderse con el mundo o con las otras así llamadas iglesias cristianas, no sé a cuento de qué viene ese nombre, porque solamente hay una iglesia, la iglesia fundada por Jesucristo. Cuando la iglesia ha pretendido entenderse o dialogar con el mundo o con las otras llamadas iglesias cristianas, lo único que ha cosechado es la derrota. Ni el mundo ni las llamadas iglesias cristianas han cedido en lo más mínimo. Siempre ha cedido la iglesia. Siempre ha tocado a ella de poner sus posiciones. Y todo porque el miedo en absoluto pertenece al contenido de la existencia cristiana. Lo hemos dicho antes, la existencia cristiana es lucha, es dinamismo, es valentía, es oposición, es la aceptación del sacrificio, de la vida dura. Que el mundo no va a aceptar el consenso, por supuesto que no lo va a aceptar, pero es que además tal consenso es imposible. No se puede llegar al concepto de doctrinas que son, no digo ya distintas, sino incluso contrarias. ¿Cómo se puede llegar a un consenso de doctrinas que son completamente opuestas?
En la segunda de los Corintios decía el apóstol San Pablo, con qué frecuencia desgraciadamente olvidamos estas palabras. Decía el apóstol, no os unáis en un mismo yugo con los infieles. No os unáis en un mismo yugo con los infieles. Porque ¿qué tiene que ver la justicia con la iniquidad? Preguntaba el apóstol. ¿Qué tiene que ver la justicia con la iniquidad? ¿O qué tienen de común la luz y las tinieblas? ¿O qué consenso cabe entre Cristo y Belial? Ninguno. Luego, esa es una actitud que no podemos adoptar nosotros. Pero decía antes que la predicación del pacifismo a ultranza, a cualquier precio, en el sentido de ausencia de guerras, y no en el sentido en como lo entendieron siempre San Agustín y los santos padres, e incluso el Antiguo Testamento, la justicia y la paz se besan. Justicia y paz osculamundus. La justicia va siempre unida a la paz. ¿Pero a qué paz? A la paz de Cristo, a la justicia de Cristo, aquella que predicaba el Señor en las bienaventuranzas. Bienaventurados los que aman la justicia, los que buscan la justicia y serán perseguidos por causa de ella. Sin esa paz de Cristo no existe la paz del mundo, la ausencia de guerras. Y por lo tanto eso es una utopía. En el mundo siempre habrá guerras. Nos lo dice la historia. Cualquier conocimiento superficial de la historia nos dice que desde que los hombres han sido hombres, han habido guerras. Y no solamente eso, sino que además las seguirá habiendo. Nos lo dicta el sentido común, la observación de lo que sucede, la observación de los hombres serios. Pero es que además, si que habría aún alguna duda, porque no se trata de hacer especulaciones más o menos históricas sobre el futuro, es que lo dice el Señor. Así, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo nos advierte el Señor que siempre habrá guerras, las cuales serán más numerosas y más intensas a medida que se aproximen los últimos tiempos. Dice el Señor, vais a oír hablar de guerras y de rumores de guerras. No os inquietéis, porque eso es necesario que ocurra, pero todavía no es el fin. Y esto nos lo dice San Mateo, nos lo repite San Marcos, nos lo vuelve a decir San Lucas, nos lo dice también el Apocalipsis. Es una constante en el Nuevo Testamento. Siempre habrá guerras, las cuales se intensificarán y aumentarán en número y en extensión cuando se vayan aproximando los últimos tiempos. Pero es que además San Pablo se reía de los pacifistas de su tiempo, se burlaba de ellos. Decía, por ejemplo, el apóstol en la primera carta a Timoteo: así pues, cuando estén clamando paz y seguridad, entonces de repente se precipitará sobre ellos la ruina, como los dolores de parto de la que está encinta, y no podrán escapar. De manera que, según el apóstol, los pacifistas de su tiempo, no hablemos de los pacifistas de ahora, cuando más estén gritando y confiando paz y seguridad, de repente se precipitará sobre ellos la ruina, como los dolores de parto de la mujer que está encinta, y no escaparán. Además, no hay más que ver la situación del mundo actual, la carrera armamentística, la carrera por poseer armas nucleares, la falta de entendimiento y la desconfianza cada vez mayor entre las naciones, la extensión del terrorismo, ahora ya sin frontera alguna, etcétera, etcétera. Y todo eso nos va a decir, le va a dictar a nuestro sentido común, a nuestra capacidad de pensar, que la Iglesia, que las guerras están a punto de terminarse, que vamos en camino de conseguir la paz. Entonces, ¿por qué la Iglesia se ha rebajado hasta difundir o predicar la paz según el mundo como ausencia de guerras? Y no se ha atrevido a predicar los conceptos evangélicos de la paz de Cristo. ¿Por qué el miedo a hablar de Jesucristo? ¿Por qué el miedo cuando se intenta dialogar con los de fuera
separados, paganos, herejes, ateos o quienes sean. Se evita cuidadosamente evitar conceptos de contenido sobrenatural, conceptos de vida cristiana, y se pretende solamente convencer a los paganos con criterios paganos, a los mundanos con criterios mundanos, y a los cobardes y traidores con criterios cobardes y traidores. A la burla de San Pablo, a los pacifistas de su época, podríamos unir, mucho más antes que él, las palabras del profeta Jeremías, cuando decía, hablando de los que engañan al pueblo, prometiendo una paz que nunca llegará. Decía el profeta, estos tales pretenden curar el quebranto de mi pueblo diciendo a la ligera, paz, paz, cuando ellos saben que nunca habrá paz. Profeta Jeremías. Estos tales pretenden curar el quebranto de mi pueblo diciendo a la ligera, paz, paz, cuando saben que nunca habrá paz. Por otra parte, el concepto del combate. He luchado un buen combate, he consumado mi carrera, he guardado la fe. Ahora me va a ser dada la corona de la justicia, la cual me va a dar el justo juez, y no solo a mí, sino también a aquellos que hagan su venida. Palabras de San Pablo. He luchado un buen combate, ahora me va a ser dada la corona de la victoria. Podemos traer de nuevo a colación las palabras de San Agustín. ¿Y cómo habrá corona sin victoria? ¿Y cómo habrá victoria sin lucha? Pues bien, que el concepto y la idea del combate, de lucha constante, de vigilancia continua, pertenecen a la esencia de la misma vida cristiana. Nos lo dice el mismo Señor, en palabras repetidas a lo largo del Evangelio. Por ejemplo, cuando en el de San Mateo nos dice, no penséis que he venido a traer la paz a la tierra, sino la espada. Pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Yo no he venido a traer la paz, sino la espada. La existencia cristiana no es una situación de conformismo, es una situación de rebeldía contra el mundo, contra los criterios mundanos. Es la lucha continua entre Dios y el diablo. No son verdaderos cristianos los conformistas y los cobardes. El libro del Apocalipsis, cuando nos habla de la lista de aquellos que irán a parar al fuego del infierno, introducen tal lista a los cobardes. Se puede considerar cristianos a esas gentes, a menudo políticos, complacientes, que defienden la licitud del divorcio, la licitud del aborto, la licitud de la eutanasia, la licitud de la homosexualidad y del lesbianismo. Y sin embargo siguen diciendo que son católicos y se van a comulgar, a recibir la Eucaristía, llevando a cabo una auténtica profanación del cuerpo y la sangre de Jesucristo y haciendo incurrir en sacrilegio a aquellos que les administran los sacramentos. ¿Tales cristianos son cristianos? ¿Complacientes con el mundo y ser cristiano? Lo hemos oído antes de San Pablo. ¿Qué complacencia puede haber entre la iniquidad y la justicia? Entre la luz y las tinieblas, entre Dios y Belial, ninguna complacencia. No os juntéis con los infieles, con el mundo. Digo que la condición de la existencia cristiana es lucha, es valentía, es ánimo valiente. Los pusilánimes, los de ánimo pequeño, los de ánimo estrecho, los de ánimo apocupado, no sirven para ser cristianos. Decía Jesús, el reino de los cielos padece violencia y solamente los violentos son los que lo arrebatan. Aquellos que son capaces de tomarse a Jesucristo en serio, de tomarse el amor de Jesucristo en serio, de tomarse las exigencias de la vida cristiana en serio y no en broma y mucho menos en burla, como hacen los políticos y tantas personalidades, incluidas jerarquías de la Iglesia hoy en día, que se toman las enseñanzas del Evangelio en broma o en burla. El reino de los cielos padece violencia y solamente los violentos son los que lo arrebatan. San Pablo nos lo decía también en su segunda carta a su discípulo Timoteo.
aquellos que quieran vivir según Cristo padecerán persecución. Y nosotros como cristianos, como discípulos de Jesucristo, como hombres que elegidos por Él, hemos decidido tomarnos en serio su llamada, su cariño, su amor. Estamos dispuestos a complicarnos la vida, porque es imposible ser cristiano sin complicarse la vida. Es imposible ser cristiano siendo complaciente. Es imposible ser cristiano queriendo estar bien con los criterios del mundo. Es imposible ser cristiano encendiéndole una vela a Dios hoy y mañana otra al diablo. Es imposible. Es imposible ser cristiano hablando un lenguaje ambiguo para que nadie se moleste. El cristiano, y más aún el pastor, tiene que hablar un lenguaje claro. Es su obligación predicar la verdad, porque la verdad en definitiva es Cristo. Yo soy la verdad. Es su obligación conducir a las ovejas del rebaño a buenos pastos y a evitarle los peligros del lobo que las puede destruir. Eso es lo que hace el buen pastor. Y no aprovecharse de las ovejas. La vida del cristiano es dura. Nadie ha dicho, Jesucristo no ha dicho en ningún lugar del Evangelio que la vida del cristiano iba a ser una comunidad. Habló de la senda estrecha y empinada por la que va muy poca gente. Habló del que quiera buscar su propia vida, la perderá. Y solamente el que esté dispuesto a perder su propia vida por amor a Él es el que la encontrará. En cierta ocasión, alguno que le dijo que estaba dispuesto a seguirle, maestro, te seguiré, pero déjame primero que vaya a cumplir mis deberes familiares y a despedirme de mi familia, o a enterrar a mi padre que se ha muerto. Y le dice el Señor, las aves del cielo tienen nidos y las zorras tienen madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. No se trata de cumplir con la familia o dejar de cumplir con la familia. No se trata de estar de acuerdo con los criterios del mundo o obligaciones sociales de mayor o menor categoría. Se trata de complicarse la vida. Se trata de que el seguimiento de Jesucristo supone dar a nuestra vida un vuelco total. Y esa es la crisis que estamos padeciendo en la iglesia de hoy. El cristianismo de café con leche. El cristianismo adulterado. El cristianismo desnatado, descafeinado, desprovisto de contenido sobrenatural. Falto de hombres y mujeres que estén dispuestos a tomarse en serio a Jesucristo y el amor a Jesucristo y el seguimiento de Jesucristo y a ser auténtico testimonio en medio de un mundo descreído que se ha olvidado de Dios. En cierta ocasión, una mujer se presentó ante Jesús para ofrecerle a sus 2 hijos. Dice, mira, Señor, aquí es a mis hijos, te los ofrezco, llévatelos como discípulos tuyos, pero te pido una cosa, que cuando estés en tu reino, los coloques uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Aquella mujer, madre al fin, buscaba lo mejor para sus hijos, pero lo mejor entendido en el sentido de grandezas humanas. Y el Señor se encara con la madre y le dice, con palabras duras, no sabéis lo que pedís. Y luego encarándose con los hijos, más jóvenes, más proclives a tener un corazón tierno y a entender de generosidades, de entrega, de sacrificio, de donación de la propia vida y de la propia existencia. Y les dice, ¿y vosotros 2 sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? ¿Sois capaces de pasar por donde yo he pasado? ¿Sois capaces de sufrir la misma muerte que yo voy a sufrir? ¿Sois capaces? Y los jóvenes al fin, con corazón al fin, generosos al fin, valientes al fin, le dicen, podemos, podemos. Y el Señor los recibió como discípulos. Hombres de poca fe, le dice el Señor a sus discípulos en la barquilla, según el Evangelio de hoy. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Dónde está vuestra fe? La fe es incompatible con el miedo. Cuando se tiene miedo, cuando se muestra uno complaciente ante el mundo y dispuesto a aceptar lo que sucede en el mundo, es porque su fe es vacilante, es pequeña. Yo diría que no existe. Ha muerto esa fe. Son los hombres de fe, aquella a la que prometió San Juan en su primera carta, la victoria. He aquí la victoria que va a vencer al mundo, nuestra fe y la promesa de Jesús. Tened confianza, mi pequeño rebaño. Porque es verdad que el mundo os perseguirá y os odiará, porque el mundo solamente ama lo que es suyo y vosotros no sois del mundo, porque yo os entresaqué del mundo. Pero tened confianza, mi pequeño rebaño,
porque yo he vencido al mundo. Y si Él ha vencido al mundo y nosotros estamos unidos con Él, también nosotros alcanzaremos la victoria total y definitiva sobre el mundo. A nadie le es dada la victoria, decía San Agustín, lo hemos dicho al principio, a nadie le es dada la victoria si no ha entrado en combate.